Bueno, estamos acá con otro video tutorial acerca de la creación del triángulo acerca de la construcción del triángulo equilátero a partir de tres paralelas dadas. Para ello daremos inicio a la construcción inicial, que fue la percepción de la figura dada y las posibles construcciones que se crearon a partir de estas. Pues primeramente iniciamos haciendo una construcción aparte donde tuvimos como inicial el triángulo equilátero y después formaron las paralelas en cada vértice de ese triángulo equilátero. O sea, no comenzamos al revés para comenzar a observar las regularidades. Entonces, hicimos construcciones agregadas a esta, como aquí que se puede observar la altura del triángulo, a ver qué podíamos dar. También comenzamos a establecer medidas para ver qué medidas se relacionaban en la construcción. Aquí se puede ver que nosotros hicimos una recta perpendicular a las tres paralelas para ver qué podíamos encontrar, y podemos ver que el ángulo OGE y el ángulo GFN eran iguales. Entonces pensamos que con esto nos podría ayudar a hacer la construcción ya formal. Y seguimos indagando. Acá ese es el punto Q, que es la intersección entre GO y la prolongación de la altura del triángulo equilátero. Seguimos y ahí son más medidas, pero no encontramos ninguna. Este fue un punto muy importante, y fue que ese punto Q hasta cualquier vértice más cercano, como lo son G y E, esas distancias son iguales. Entonces, con esa circunferencia pensamos que ya teníamos una parte resuelta del problema. Y ahí fue cuando, Para más adelante, ahí fue cuando para más adelante pasar a construir un triángulo equilátero a partir de esta que recayera sobre esta recta paralela que se había construido en un inicio. Pero nos dimos cuenta que este triángulo equilátero, este punto del triángulo equilátero no recaía sobre esta recta paralela. Entonces pasamos a hacer una segunda construcción teniendo en cuenta las rectas paralelas. hay que tener en cuenta que ese triángulo equilátero lo formamos con la distancia QG, con la distancia QG y con el punto que habíamos dicho antes, que nos pensábamos que nos iba a servir para la construcción. Pero creímos que ese triángulo equilátero, un vértice de ese triángulo iba a dar sobre la paralela del medio, pero no fue así. Entonces, como dijo John Jairo, intentamos buscar una construcción exacta para que ese punto nos diera ahí. Por ello, pasamos a nuestra segunda construcción, que será partiendo del triángulo equilátero inicial, que en este caso será el pequeño, para llegar al triángulo final, que sería el triángulo equilátero que recae sobre las tres paralelas. Entonces, Acá vamos a comenzar con las paralelas, con las paralelas ya acomodadas. Antes era el triángulo equilátero, pero ahora son las paralelas. listo. Entonces, primero empezaremos por definir las tres rectas paralelas. Tomamos tres rectas al azar cualquiera, con puntos totalmente ubicados al azar, y tomamos en común el punto D. Entonces, a partir del punto D, vamos a crear un segmento, otro punto E sobre la segunda paralela, que va a ser cualquiera, para este caso, y vamos a construir este segmento. Y a partir de este segmento, construiremos un triángulo equilátero. Este triángulo equilátero lo tendremos en cuenta para más adelante explicar el por qué fue importante construir el triángulo equilátero inicial. Luego tomamos otro punto al azar cualquiera sobre la segunda paralela, llamada B, que fue el punto G. Construimos un triángulo equilátero y sobre la intersección del vértice H del segundo triángulo equilátero construido y el vértice F del primer triángulo equilátero, trazamos una recta que pasará por esos dos puntos. Al hacer esto, sacamos la conclusión
Sacamos la conclusión de que esta recta es un lugar geométrico que nos va a determinar. ¿Qué nos va a determinar? Acá sabemos que el punto D es común en los dos triángulos. Y estos dos triángulos también tienen en común que tienen un punto sobre la paralela del medio. Entonces, si se hace una construcción de un triángulo equilátero teniendo en cuenta el punto D y cualquier punto sobre la recta que se formó con los puntos HF, siempre el otro punto del vértice que se forme de ahí va a caer en la recta del medio. Entonces ahí es cuando se está formando un lugar geométrico el cual me está determinando que todos los puntos del otro vértice que se formen ahí va a caer sobre la recta del medio. Entonces, continuando con la construcción, trazamos la intersección entre la recta A, la recta paralela A, y el segmento, perdón, y la recta llamada I, que fue la recta construida que pasa por los dos puntos H y F, que son vértices de los dos triángulos equiláteros anteriormente construidos. Una vez que se construyó esta intersección, se tuvo en cuenta nuevamente el punto D y el punto I y se trazó este segmento. Al trazar este segmento, construimos un triángulo equilátero que, según lo explicado anteriormente, debería recaer, si la teoría funciona correctamente, el siguiente punto debería recaer sobre la recta paralela del centro llamada B, y para ello pasamos a comprobar que esto fuera cierto. Trazamos una circunferencia con centro en D, radio de I. Hicimos lo mismo para construir el triángulo equilátero con centro I y radio ID, y vemos que la intersección nos da o recae sobre la recta paralela llamada B, construyendo un triángulo equilátero construyendo un triángulo equilátero donde las rectas paralelas pasen por cada uno de sus vértices. Para comprobar esto, trazamos otro triángulo equilátero teniendo en cuenta cualquier punto, teniendo en cuenta un punto cualquiera sobre esta recta I y el punto D, para comprobar que el siguiente punto recaerá sobre la recta paralela B y que la teoría funciona para cualquier punto, sin importar la distancia, ubicado sobre la recta I. Entonces, construimos un punto al azar cualquiera llamado M, trazamos teniendo en cuenta el punto D, otro segmento. A partir de este segmento construimos un triángulo equilátero y vemos que recae sobre la recta paralela B, comprobando lo que anteriormente se había dicho. Y si arrastramos el punto M sobre la recta I, podemos ver que siempre que se arrastre el punto N permanecerá sobre la recta paralela del centro. Entonces esta teoría nos sirvió como guía para poder formar el triángulo equilátero sobre las tres rectas paralelas. Sin importar los puntos que se muevan, las propiedades de las rectas paralelas y los triángulos se van a mantener y se cumplen, ya que el segmento HF que se construyó en un primer momento es el lugar geométrico partiendo del punto D, y los puntos que se construyen a partir de la segunda paralela llamada B. Bueno, muchísimas gracias, y también Chepe con la ayuda de Chepe, de John Jairo y de mi autoría, muchas gracias y hasta luego.